contarlo había una rabia muy fuerte, un apuro muy fuerte, un atoro biográfico también en un sentido, ¿no? Entonces el texto surgió así, no es que yo dije voy a sentarme a ser radical y vigoroso, sino que el texto se impuso. Las primeras páginas fueron así, es más, en contarlo yo recuerdo haber escrito las primeras páginas y haberme pasado un año pensando qué hago con estas primeras páginas, ¿no? Y esas páginas eran muy caudalosas y violentas, y yo no sabía cómo se puede escribir una novela después de tener esas primeras páginas que eran un grito, ¿no? Al final encontró un cauce y la novela se impuso. Y sí, yo escribo muy torrencialmente, puedo golpear las teclas, pero eso ha ido bajando, y cada vez soy más, bueno, la edad también, ¿no? Así que escribo con más, hay menos, en esa novela, en Animales Luminosos particularmente, hay mucho menos impulso de contarlo todo y más observación, ¿no? Hay más una mirada sobre el mundo que un lanzarse a todas las cosas, como ocurre en contarlo todo. En ese sentido es una operación inversa, y eso me parece pajísima también. O sea, me parece paja como escritura, para mí, partir de otra premisa, ¿no? En contarlo lo he contado, eh, el personaje dice su nombre en la primera página, él mismo dice su nombre, yo me llamo así, y por eso escribo mi historia. Aquí el personaje ni dice su nombre, ni escribe, ¿no? Empieza poco a poco a balbucear, a contar cosas, a revelar secretos, ¿no? Hasta que al final suelta algunas palabras que lo identifican. Es la operación inversa, ¿no? En ese sentido reclamaba un tipo de narrador mucho más parsimonioso y observador que el que está en contarlo todo, que demandaba otro tipo de... Entonces yo te diría que mal haría en decirte, sí, ahora soy un escritor menos caudaloso y más maduro. No, quizás pasado mañana empiezo a escribir algo y sale algo torrencial porque el libro lo exige, ¿no? Obviamente sí soy un autor con más, he leído más, pues han pasado más años, ¿no? He leído más, he escrito más, y entonces espero yo un oficio mayor también, ¿no? En la ejecución del trabajo, ¿no? Sí, sí, no, todas esas son decisiones literarias, todas son decisiones literarias, ¿no? Son decisiones que podrías explicarlas en un taller, pero son decisiones literarias, ¿no? Lo del nombre tiene dos explicaciones que me ocurren en este momento, ¿no? Una es una explicación que se podría llamar, aunque a mí el término no me gusta tanto, caracterización, ¿no? Yo creo que los personajes, el orden en que aparecen en una novela y la nomenclatura que tienen es absolutamente importante. Desde, no sé, tú dices 4, dijo el jaguar, y es importante que el jaguar es el primero en hablar. No es igual si hubiera dicho, me toca, yo dije 4, dijo Cava, sería otra novela, ¿verdad? La aparición del personaje, la manera en que es nombrado, en que él se nombra o lo nombra, todo eso es absolutamente importante en una novela, porque ya está mostrando a un personaje en una... lo está caracterizando, lo está perfilando ante el lector. Está con el lenguaje diciendo su centro, ¿no? El centro del personaje. En ese sentido, a diferencia de Lisboa, que está gritando en la primera página y está golpeando el teclado, en contarlo todo, dispuesto a decir todo, este personaje más bien es tan ensombrecido que ni siquiera tiene nombre. Tiene, pero nadie lo dice. Es el recién invitado, lo ha traído un norteamericano a una reunión de amigos norteamericanos. Es como el que nadie ve, el NN, vamos a decirlo así, y nadie está preocupado por ver cómo se llama. Entonces, la novela misma actúa no con desinterés, pero sí lo hace entrar a la maquinaria de la novela de una manera muy diferente a como entró Lisboa. Lisboa es el dueño de la casa, ¿no? Este personaje no, este personaje llega como un marginal y se instala ahí entre ellos. Y en el trabajo de la escritura me venía muy bien no nombrarlo, ¿no? Eso aparece mientras escribes, te das cuenta que no debe tener nombre y que más bien eso lo construye como personaje. Es un personaje que está eh, en los extramuros del mundo, un personaje que no actúa sobre el mundo, que está empezando a observar el mundo y que posiblemente luego, ¿no? Sea protagonista del mundo, ¿no? Y eso está relacionado con el nombre. El nombre va a ir apareciendo poco a poco como secreto, como posibilidad, como susurro, y al final como nombre, ¿verdad? A lo largo del libro. Y ese es un correlato, me parece, de su propia búsqueda de identidad, ¿no? El contraste identitario entre el personaje y el mundo. Es un personaje que viene de América Latina y que está en otro hábitat, ¿no? Está en un campus norteamericano encontrándose. Entonces, por un lado, esa es una decisión de, de construcción ¿no? Del personaje, ¿no? Y por otro lado, es una...
es un asunto que revela aspectos más profundos de las propias personalidades, ¿no? De cada uno. Y a mí me parece que el nombre en ese sentido significa su centro, ¿no? Y incluso el nombre, y cuando el nombre aparece y se habla alrededor de él, qué significa, qué carga trae, pues tiene elementos muy interesantes sobre su propia condición, ¿no? Entonces, esas son decisiones, sí, de escritor, ¿no? Sí. Recuerdo que de Perú solo se sabían dos cosas. Se sabía que Machu Picchu quedaba ahí o que Perú era parte de Machu Picchu, ¿no? O sea, algunos creían que Perú era la estación antes de llegar a Machu Picchu. Cuando enseñaba a los estudiantes norteamericanos, además, hablo del común, digamos, ¿no? No hablo de los profesores que sí tenían nociones de Perú mucho más elaboradas. Y lo otro era, me lo dijeron mis compañeros cuando empecé a dictar clases de español, te van a preguntar sobre si comemos guinea pig, o sea, si comemos cuyes, ¿no? Que allá son mascotas y que para ellos saben y están aterrados de que hay un país que se llama Perú en el que se comen a los cuyes, ¿no? Eso es todo lo que ellos sabían del Perú, ¿no? Entonces, en ese y recuerdo una anécdota que me ocurrió una vez con un amigo que era de Nigeria, al que una vez coincidimos con él, era novio de una amiga mía española, y coincidimos con mi profesor y amigo Peter Elmore, que lo sabe todo, entonces sabía mucho sobre la historia política de este país, y le comenzó a comentar a este amigo sobre eso, y este amigo me agradeció, me dijo gracias, porque al final conozco a alguien en Estados Unidos que sabe algo de mi país, ¿no? Es decir, Estados Unidos más bien, Estados Unidos más bien es un país que vive bien mirándose, ¿no? Bien mirando muy poco lo otro, ¿no? Muy autosuficiente, ¿no? Con esta idea imperial de autosuficiencia que viene a ser casi ya eh, ah, ¿cómo decirlo, no? Hay como un desdén sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, em, en la novela, por supuesto, para que sea verosímil y porque si no, no hubiera funcionado, este personaje mío está relacionado con personas en Estados Unidos interesadas por América Latina. Uno tiene padres colombianos, en efecto, ese es su origen. El otro está muy pegado a Colombia por razones sentimentales, ¿no? De amores y tal, ¿no? Y además es alguien que tiene una visión romántica e interesante también de América Latina, ¿no? Se llama Todd y quiere ser una especie de John Lee Anderson, ¿no? Es un fan de John Lee, aunque yo no nombro a John Lee, como un fan de John Lee y quiere ser el siguiente John Lee Anderson. Y entonces tiene una visión de América Latina, Todd, que comparte Nate. Entonces son chicos que tienen una visión de América Latina, que es una visión que también hay entre mucha gente progre, que es el boom, América Latina, los revolucionarios, los zapatistas, o los ¿no? Guerrilleros y el Che Guevara, ¿no? Hay una romantización de América Latina que también la novela contrasta, ¿no? Porque no es una versión real, igual que el personaje principal lleva una visión de Estados Unidos que contrasta con la realidad, ¿no? Mira, yo creo que ahora que me has dicho eso, yo estaba pensando, la nostalgia de estos personajes por el temor a no salir debe ser la mía, pero porque envejezco, ¿no? Y ya no tengo fines de semana en bares y tal, ¿no? Hay cosas que uno deja de vivir y yo creo, por ejemplo, que en ese sentido, no sé si eso vuelva o no vuelva, ¿no? Quizás haya, y seguro debe haber ya en Estados Unidos y en otros países fiestas en donde el celular está prohibido, por ejemplo. O sea, tiene que haber, o sea, de todo hay en el mundo, ¿no? Y seguramente hay reuniones así como limpias en donde nadie lleva nada y volver nuevamente, pero igual ahora lo que veo yo lo que he visto yo es una interacción celular-noche, ¿no? O sea, no sé, aplicativos en donde te conectas con la mesa de al lado, y que son retos también para alguien que escribirá después, ¿no? O sea, porque los modos de socialización cambian. Decían que con la llegada del correo electrónico y el mensaje de texto ya la literatura iba a transformarse. No, los temas siguen siendo los mismos, solo que las tramas cambian un poco, ¿no? Aquí nadie tiene celulares. Bueno, Nate tiene un celular, un par de cosas por ahí, pero no es todavía el imperio de los celulares tan fuerte. Y hay una nostalgia, sin duda, ¿no? Yo creo que hay una nostalgia, no en el tono, o quizás sí, eh,
por eso que pasó, ¿no? Por eso que se vivió. Yo creo que me permití volver a esas noches de Colorado escribiendo la novela, ¿no? Y además, parte del tramo final del libro fue en confinamiento, entonces creo que también hay una nostalgia por salir a respirar sin mascarillas y ponerte un pucho en la boca, mientras todos en realidad estábamos saliendo con mascarillas, ¿no? Jerónimo los últimos años, sin duda, Jerónimo Pimentel y Claudio López La Madrid antes y Pilar Reyes ahora, eh, siempre han sido muy, pero muy respetuosos y pacientes de mis tiempos, ¿no? Claudio, por ejemplo, siempre estaba tranquilo porque sabía que estaba trabajando, ¿no? Entonces se construye solo, se da solo, ¿no? En ese sentido no tengo una presión por publicar ya, porque bueno, ya lo hice ahorita, ¿no? Pero hay una diferencia entre quién era yo cuando se publica Contarlo y quién soy yo cuando se publica Animales. Cuando se publica Contarlo, yo no tenía nada. Tenía algunos retazos de cuentos, es un segundo libro de cuentos, entre los que estaba Luces, que es el cuento que genera Animales Luminosos, y tenía mucho por trabajar. Tenía que investigar, que viajar, que hacer un montón de cosas, ¿no? Ahora, en cambio, he terminado este libro y tengo mucho en las espaldas, ¿no? O sea, tengo investigaciones, tengo cosas ya escritas, que hay que, ¿no? Simplemente perfilar. Bueno, obviamente uno puede haber escrito una novela y darse cuenta en el momento de corregirla que no servía para nada y chau, nada está realmente garantizado. Pero tengo una cantidad de material autobiográfico escrito también en diferentes textos, estoy avanzando, tengo también una cosa muy que he trabajado estos años, así que no me agarra desprovisto como cuando terminé de contarlo. Cuando terminé de contarlo, realmente terminé de contarlo y no tenía, estaba como en el vacío, ¿no? Entonces yo quisiera creer que voy a demorar mucho menos en publicar. Dudo mucho que sean 7 años. Algo no sé, debería pasar algo muy particular para que eso ocurra, pero no creo que estoy con... Yo tengo muchos proyectos en camino, entonces el primero que cristalice estará. Eh, lo importante es no dejar de estar allí, ¿no? Y yo no he dejado de estar allí, yo solamente he dejado un año de escribir, que fue el 2014, eh, en el que investigué algunas cosas, fue el nacimiento de mi hijo y la aparición de Contarlo, pero luego siempre he escrito, ¿no? A veces dándome solo cabezazos, ¿ah? Pero siempre procuro estar ahí frente a la pantalla chambeando, ¿no?